Todo el mundo cree que sabe por qué el hombre Sigma se queda en casa, que es antisocial, que le tiene miedo a la gente, que algo está mal con él, que se está perdiendo la vida mientras los demás la viven. Cada una de esas explicaciones está completamente equivocada. La verdadera razón por la que el Sigma elige el silencio de su propio espacio sobre el ruido del mundo exterior es más deliberada, más inteligente y más reveladora de lo que cualquier etiqueta fácil podría capturar. No está huyendo de la vida. Está haciendo algo con su tiempo en casa que las personas que persiguen estimulación constante nunca van a entender. Algo que se acumula silenciosamente en las ventajas exactas que después le envidian. Esta noche, mientras todos llenan su calendario con eventos que no van a recordar, él está en casa haciendo el trabajo que realmente cambia a una persona. Y esto es lo que nadie te dice sobre por qué. Pero antes de entender qué hace en casa, primero hay que destruir el malentendido más grande que existe sobre él. Corrijamos el malentendido central primero, porque todo depende de entender esto correctamente. El Sigma que se queda en casa no está haciendo un acto de evasión, está haciendo un acto de gestión de recursos. La mayoría de las interacciones sociales para él son un drenaje neto, no una ganancia. No porque no le gusten las personas, no porque les tema, sino porque el entorno social típico exige un gasto de energía que le devuelve muy poco a cambio. La conversación superficial que no lleva a ningún lado, la gestión constante de dinámicas de grupo, el esfuerzo silencioso de participar en una socialización ordinaria que no lo alimenta. Para la mayoría de las personas, ese gasto está compensado por la energía que ganan de la conexión. Para el Sigma, el cálculo simplemente no funciona. Gasta más de lo que recibe. Y sale de la mayoría de los eventos sociales sintiéndose drenado, no renovado. Entonces toma una decisión racional que la mayoría nunca considera porque nunca auditó el costo real de su vida social. Declina lo que lo agota, se queda donde su energía permanece intacta. Eso no es miedo al mundo, es negarse a gastar un recurso finito en actividades con un retorno pobre. Y con esa energía preservada, ocurre algo que muy pocos entienden, porque en casa pasa algo que en ningún otro lugar puede pasar. Hay algo que la mayoría de las personas nunca protege, y es exactamente lo que el Sigma cuida con más celo. La mente produce su trabajo más profundo en entornos de baja estimulación y alta seguridad. Y para el Sigma, ese entorno es su casa. Cuando está afuera, una parte significativa de su capacidad cognitiva está consumida procesando el entorno, rastreando las dinámicas sociales, gestionando el input sensorial, navegando la imprevisibilidad del espacio público. Todo eso ocurre en segundo plano, lo quiera o no, y ocupa recursos mentales que de otra manera estarían dedicados a pensar, crear y entender. En casa, todo ese procesamiento de fondo se silencia. El entorno es conocido, seguro, controlado, lo que significa que su sistema nervioso puede relajarse completamente y su mente puede dedicar todos sus recursos a lo que él elija. Ahí es donde emergen sus mejores ideas. Ahí es donde hace su lectura más profunda, su trabajo más enfocado, su pensamiento más productivo. Mientras otros tratan la casa como el lugar al que regresan después de que la vida real ocurre en otro lado, el Sigma trata la casa como el lugar donde su vida más importante realmente sucede. Pero el pensamiento no es lo único que construye en ese silencio, porque lo que viene ahora explica algo que siempre sorprende a quienes lo rodean. Casi todo lo que vale la pena construir requiere largas franjas ininterrumpidas de enfoque solitario. Y esta es una verdad que la vida socialmente ocupada hace casi imposible de honrar. La habilidad requiere práctica solitaria. El conocimiento requiere estudio solitario. La maestría en cualquier dominio se desarrolla solo,
en las horas tranquilas que la mayoría llena con socialización y estimulación. El sigma entiende esto a un nivel profundo, y gran parte de su preferencia por quedarse en casa viene de su compromiso de construir cosas que solo pueden construirse en soledad. Mientras otros están afuera, él está en casa aprendiendo una habilidad, trabajando en un proyecto, construyendo un cuerpo de conocimiento que eventualmente lo va a separar de los demás. Por eso los hombres sigma tan frecuentemente parecen emerger de repente con competencias y logros que sorprenden a quienes los rodean. Nadie vio el trabajo, porque el trabajo ocurrió en privado, en todas esas noches y fines de semana que el sigma pasó en casa, mientras todos los demás estaban afuera. La persona socialmente ocupada esparce su tiempo en una superficie amplia de interacciones superficiales. El sigma concentra su tiempo en un pozo profundo de desarrollo enfocado. Con los años, esa diferencia se acumula en una brecha enorme, pero hay una dimensión de esto que casi nadie menciona, y es quizás la más honesta de todas. Hay una dimensión sensorial en esto que rara vez se dice, y que es más significativa de lo que la gente imagina. El mundo exterior moderno es ruidoso, brillante, concurrido, implacablemente estimulante. Para una persona cuyo sistema nervioso funciona naturalmente a un nivel base más bajo de activación, ese entorno no es neutral, es un asalto. El sigma frecuentemente tiene un sistema nervioso más sensible a la sobreestimulación que el promedio. No de manera frágil, sino de una manera que significa que el input sensorial y social excesivo lo cansa más rápido que a los demás. El bar, la fiesta, el evento concurrido, el ruido constante y el movimiento y la demanda de participación. Todo eso se registra como demasiado, y permanecer en ese entorno durante periodos extendidos lo deja drenado y levemente desgastado. La casa le ofrece control sobre su entorno sensorial. Puede elegir el nivel de estimulación, puede crear el silencio que su sistema nervioso prefiere, puede existir sin el input constante que el mundo exterior impone, lo quieras o no. Esto no es debilidad, es simplemente una calibración diferente, una que hace que los entornos de baja estimulación se sientan bien y los de alta estimulación se sientan costosos. El sigma dejó de fingir que el mundo ruidoso y concurrido es donde quiere estar. Aceptó su propia calibración y organizó su vida alrededor de ella. Y todo esto lleva al núcleo más profundo, la razón que está debajo de todas las demás y que la mayoría de las personas nunca alcanzará. Esta es la característica que subyace a todo lo anterior, y es la que la mayoría de las personas no tiene, lo que explica exactamente por qué no entienden al sigma que sí la posee. El sigma se queda en casa cómodamente porque genuinamente es buena compañía para sí mismo. Su propia mente es un lugar interesante donde estar. Sus propios pensamientos son suficientemente cautivadores para sostenerlo. No necesita otras personas alrededor para sentir que su tiempo está siendo bien invertido, porque su relación consigo mismo es lo suficientemente rica como para llenar el espacio que otros necesitan que llenen los demás. Esto es más raro de lo que suena y explica por qué tantas personas no pueden comprender el contentamiento del sigma en casa. Para la mayoría de las personas, estar solas es incómodo porque nunca desarrollaron una relación satisfactoria con su propia mente. Sus pensamientos, cuando los dejan solos con ellos, son ansiosos, aburridos, insoportables. Entonces necesitan input externo constante para escapar de la incomodidad de su propio interior. Se socializan en parte para evitarse a sí mismos. El sigma no tiene esa necesidad, porque el yo con el que estaría solo es uno que pasó años conociendo, desarrollando y genuinamente disfrutando. Puede pasar una noche entera solo
y nunca sentirse solo, porque la soledad requiere querer compañía que no tienes. Y él no quiere compañía que no tiene, se tiene a sí mismo y eso para él es suficiente. La próxima vez que veas a un hombre que consistentemente elige el silencio de su casa sobre el ruido de salir, no asumas que algo está mal con él. Mira de nuevo, porque podrías estar observando a alguien que descubrió algo que el resto del mundo todavía está buscando. No está solo, no está huyendo, no tiene miedo, está en casa porque en casa es donde piensa mejor, construye más, preserva lo que importa y disfruta de una compañía que la mayoría nunca encontrará, la compañía de sí mismo. Y mientras el mundo quema sus noches en estimulación que no va a recordar, él está convirtiéndose silenciosamente en alguien que el mundo eventualmente va a notar.